muchas gracias por estar aquí nuevamente. Las personas que están con nosotros, nuestros compañeros, miembros de la orquesta. Ellos forman parte del Cuarteto Greber, que esta noche pues, nos van a presentar un programa muy bonito. Y ellos nos van a explicar un poquito más de las obras que hoy vamos a disfrutar. Entonces, pues, los dejo con ellos. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nosotros somos el Cuarteto Greber y vamos a tocar hoy en la noche 2 cuartetos. El primero va a ser el cuarteto número 15 en re menor de Mozart, y después de un breve intermedio interpretaremos el famosísimo cuarteto americano, el número 12, de Antonín Dvorak en fa mayor. Nosotros, cuando nos conocimos en la orquesta hace un poco más de 2 años, teníamos muy claro que queríamos tocar ese cuarteto de Dvorak, que realmente es una piedra angular del repertorio para cuarteto. Y entonces después decidimos tomar también como ejercicio de formación un poquito más, diría yo, académica, pero también para contrastar con el estilo musical, ese cuarteto número 15 en re menor de Mozart. Bien, los 2 cuartetos en realidad son bastante famosos. El de Mozart, más que nada porque pertenece a un grupo de 6 cuartetos que Mozart compuso en homenaje o en honor a lo que él dice ser un amigo, pero que en realidad era, entre comillas, su maestro, que era Joseph Haydn. Entonces, estos 6 cuartetos, del cual el más famoso es el Cuarteto de las Disonancias, están dedicados a ese gran compositor que en realidad fue un poquito el padre para el género del cuarteto de cuerdas, porque es él quien inventó un poquito la forma y que desarrolló muchísimo esa forma de agrupación, ¿no? Este cuarteto está conformado por 4 movimientos, un poquito atípicos en realidad, porque si bien es cierto que tenemos la costumbre en los cuartetos de tener un primer movimiento, por ejemplo, y un cuarto movimiento muy rápidos, el primer movimiento es un poquito más lento de lo esperado y también, por lo tanto, tiene unos tonos un poquito más oscuros que nos da la tonalidad de re menor, y yo diría también muy íntimo. También el cuarto movimiento se supone que son movimientos muy rápidos en Mozart, y en ese caso es más bien una siciliana, una forma de danza italiana, y no es tan rápido. Entonces es un poquito también novedoso en esas maneras de escribir. El cuarteto americano, que tocaremos después del intermedio, es un cuarteto muy famoso, creo, dentro sobre todo de los melómanos y de los músicos cuerdistas, porque de manera un poquito atípica empieza con un gran solo de viola, y la viola en ese momento todavía, yo creo que tiene 2 conceptos clásicos, y el concepto de Walton todavía no se escribe. Entonces no hay música romántica para viola. Y entonces yo creo que también esto le da un poquito sus tonos tan peculiares, ¿no? y tan famosos dentro del gremio y sobre todo de los violistas. Ese cuarteto es muy curioso porque fue compuesto exactamente el mismo año que la 9ª sinfonía de Beethoven, de Dvorak, que se llama Del Nuevo Mundo. Esa sinfonía es muy conocida porque se dice mucho que utiliza temas americanos. En realidad, en este año 1893, Dvorak se encuentra en Nueva York, precisamente, a petición de unos mecenas muy importantes y con mucho dinero, y lo invitan con la intención
de dar fundamentos en la nueva música americana. Y entonces Dvorak, quien acepta esa propuesta, se da la tarea de investigar un poquito la música tanto folclórica como de origen indígena, y se va mucho a los espectáculos de Buffalo Bill. Eso es un dato muy, muy curioso. Y también utiliza la música de lo que eran los eslavos afroamericanos, ¿no? Entonces, con toda esta riqueza temática musical, él construye esta sinfonía que luego pues, va a ser muy famoso y va a pasar a la posteridad como una de las sinfonías más conocidas, ¿no? Ese cuarteto en realidad se compone exactamente en el mismo año que se estrena la novena sinfonía de Dvorak, y sí es cierto que dice la crítica que retoma muchos temas americanos. Aquí hace falta más encontrar quizás la música folclórica europea, sobre todo europea del este, de la región de Bohemia, porque este cuarteto fue escrito sobre todo en relación con un pueblo de checos que Dvorak había encontrado en Estados Unidos, y donde él encontró mucha nostalgia por parte de esas personas, y por eso ese cuarteto, creo, tiene este color tan nostálgico. Y por ejemplo, personas como David y yo, David y yo, por ejemplo, David, que es venezolano, mexicano, pero de origen venezolano, y que ya tiene 8 años en el país. Yo soy de Bélgica y tengo 10 años aquí. Entonces es una música que nos toca particularmente porque pues, somos lejos de nuestras familias. Y por ejemplo, el segundo movimiento es una enorme elegía, como si fuera un poema hacia la nostalgia que uno siente cuando está lejos de su tierra. Entonces, para nosotros es muy emotivo tocarlo, y yo creo que tiene mucho sentido también tocar ese tipo de música, ¿no? Y el tercer movimiento, por ejemplo, que es un movimiento muy rápido, lo hizo imitando unos pájaros que había encontrado, que había escuchado en un bosque cerca de ese pueblo de checos migrantes en Estados Unidos, ¿no? Por ahí sí es cierto que el cuarto movimiento tiene unos tonos un poquito más folclóricos, norteamericanos propiamente dicho, ¿no? No sé si algunos tenían preguntas o... Yo quisiera agregar algo. Ajá, agrega. Antes que nada, hoy en la mañana, cuando me levanté, pude ver en mis redes un mensaje de tu esposa, donde compartía un mensaje de cuando empezaron a salir. Y obviamente Bruno estaba aprendiendo a hablar español, así que tengo que felicitarte porque me sorprende tu buen español. Excelente, ¿eh? Excelente. Para los que no saben, Bruno también estudió letras en Argentina, así que miren, Bruno mente. Oye, yo quería agregar, cuando estabas mencionando esta parte de los migrantes y todo eso, no hubiéramos tenido acceso a esta música y ni siquiera lo hubiéramos conocido si Dvorak no hubiera aceptado trabajar, ¿no?, en el Conservatorio Nacional de Nueva York, pero él ni siquiera fue la primera opción. La primera opción fue un compositor finlandés llamado Jan Sibelius, que para la época ya era un compositor bastante prolífico, pero Jan Sibelius ni siquiera respondió las cartas, o sea, de la invitación, él ni la respondió. Cuando le ofrecieron el trabajo a Antonín Dvorak, o sea, primero le ofrecían una suma sustanciosa y él dijo, no manches, se fue a Venezuela con toda la familia, con los 6 hijos, y hasta se llevaron a la sirvienta. O sea, increíble, se fue, y de hecho tenía 4 meses de vacaciones pagadas, me acuerdo. Entonces él narra en sus cartas que tenía mucho tiempo libre que le permitía experimentar precisamente toda esta parte creativa, ¿no? Y sin duda fue durante esta época donde compuso algunas de las obras más famosas por las que hoy por hoy se conoce a Antonín Dvorak como compositor. Y hoy vamos a tocar una de estas que sin duda es uno de los estándares o de las obras más famosas y de las más grabadas en el repertorio camerístico. Otra cosa que yo quería agregar acá, que veo en el programa,
Eso en cuanto a Borjak, ¿no? Todo lo que dijo Bruno, yo totalmente me identifico, es muy acertado y es muy bonito llegar a un lugar que no solo te recibe con los brazos abiertos, sino en el que además puedes hacer una comunidad, en el que ya existe una comunidad. Y la forma en la que Borjak retribuyó a través de la música, esta forma de agradecimiento para mí es increíble. También soy mexicano. Estaba viendo en el programa, se me olvidó hacer la actualización. Cuando mandamos esta información, en ese proceso me naturalicé. Soy mexicano desde hace 2 meses, así que por eso no está incluido acá, pero recientemente ya podemos decir oficialmente que somos paisanos. En cuanto al cuarteto de Mozart, estuve leyendo en las notas de Juan Arturo Brennan algo que me llamó mucho la atención. Y es que él dice que aunque oficialmente el cuarteto no tiene una firma específicamente de cuándo fue compuesto, la referencia es que fue durante el embarazo de su esposa Constanza, prima del compositor María von Weber. Y hace una cita y dice que el segundo movimiento es un tema muy bonito, ¿sí? Y yo particularmente soy una persona muy, muy visual. Yo necesito ponerle imagen a muchas cosas para poder tal vez explorar un poquito más allá de lo que está plasmado en el papel. Y él dice que este tema tan bonito que empieza tan, tan, tarirarán, tan, tan, se rompe con unas notas ascendentes de las cuerdas que son pam, 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 y llegó el bebé. O sea, porque básicamente él hace referencia a que esos son los gritos de su esposa cuando estaba en las labores de parto, que se escuchaban desde la otra habitación. Entonces, todas estas referencias, o sea, ahí vemos que Mozart no era un compositor, o sea, realmente era un artista, era un genio también, ¿no? Tomaba todo lo que estaba a su alrededor para plasmarlo en su música. Y eso está increíble porque por lo menos a mí, como les digo, que soy bastante visual, me permite tocar más allá de la parte técnica, lo que yo como violinista y lo que he estudiado me permite hacerlo, sino agregarle un poquito más, da un plus. Y eso es excelente porque cuando uno llega a ese punto, uno empieza a dejar de pensar como un instrumentista y más como un artista. Y al final eso es lo que uno quiere transmitir a la audiencia que lo está escuchando. Entonces, bueno, ¿hay algo que quieras agregar? ¿Tú? Pues no sé si quieres agregar algo. Bueno, creo que no hablamos del último movimiento de Mozart, que tiene la peculiaridad de ser un tema y variaciones. Entonces es una siciliana, una danza, pero lo que nos gusta mucho de esto es que cada quien tenemos, como quien dice, una de las variaciones. Hay una en la que, si bien la melodía la tiene David en el violín primero, la dificultad y lo meramente bellísimo y padrísimo lo tiene Urpi. Hay uno en el que la viola es súper protagonista y se toca incluso en otro tempo, un poco más despacio. Está también esta variación mayor que le cambia totalmente el panorama a uno, de venir de algo tan oscuro como es la variación que hace la viola, que siempre suena un poco más nostálgico, más oscuro, y de pronto esta variación en mayor, y es como si se abriera el cielo. Es algo muy bonito. Y al final terminamos con el tema de la siciliana del principio, pero pone più allegro, entonces tenemos que tocarla pero un poquito más rápido, y es una manera muy, muy bonita de terminar esta siciliana. Y bueno, pues sobre el cuarteto de Borjak, se me hace impresionante cómo en tan poquitos años que estuvo en lo que se dice el Nuevo Mundo, que pues ahorita es poca cosa, ¿no? Hay mucha gente que viaja, que va y viene, pero en aquel momento hacer un viaje así al otro lado del mundo realmente era otro mundo, no era el mismo planeta. O sea, ese hombre era un expedicionario. Y estuvo aquí, me parece que 4 años en el continente americano, y en 4 años nos dejó algunas piezas muy importantes, pero estas dos son impresionantes. O sea, la Sinfonía del Nuevo Mundo, porque para él fue un nuevo mundo, y el cuarteto, en el que la viola, bueno, pues ya lo dijimos, es muy importante, tanto que abre con un solo de viola, lo cual sí es bastante raro. Y bueno, es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
No sé si alguien quiera decir algo más. O si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Una pregunta o algo? O si quieren compartir. Adelante, pregunte. Hablando de aquel compositor de Mozart, de cómo a través de la tocada del violín, tocando, nació el bebé, ciertamente me acordé muy bien de una pianista hidalguense, María Teresa Rodríguez, que cuando su mamá estaba embarazada, ella estaba tocando el piano y de repente también pasó lo mismo. Y qué bonito. Curiosamente o lastimosamente, no lo sé, pero este bebé solo sobrevivió 2 meses. Así que en las notas del programa verán que el cuarteto ha estado y se ha mantenido vigente más de lo que el bebé pudo haber vivido. Pero esa experiencia de ese embarazo fue una referencia o sirvió de inspiración para que Mozart agregara algo, ¿no?, de lo que pasaba en su vida en ese momento y lo plasmara de esta forma. No, y de hecho también la música viene desde lo más pequeño del alma. Hasta a mí, por ejemplo, yo cuando era pequeño, cuando iba a misa, como que las alabanzas hasta me llamaba la atención, que hasta uno lloraba. Claro. Y eso no lo podía hablar, imagínense cómo transmite las emociones, ¿ya? Sí, totalmente. Y creo que como independientemente de todo lo que creamos, de quienes sean cristianos o quienes no, trabajar la parte espiritual definitivamente es algo que suma, ¿no?, a tu vida. Y la música es algo específicamente, yo siento que sucede mucho en el segundo movimiento del Dvorak, también un poquito en el segundo movimiento del Mozart, es algo que le suma a, y no sé, yo creo que lo puedes asociar mucho a cuáles sean que hayan sido tus vivencias. Yo, como te digo, como bien mencionó Bruno, como migrante a veces puedo estar muy sensible a este tipo de música. No, yo pues en cuestión musical a mí es la versión de 3 temas: la fe, la patria y el romance. Son mis 3 principios en la pista musical. Qué bonitos principios. Gracias por estar aquí. ¿Alguien más tiene una duda? ¿No? ¿No? Pues gracias. Pues Vamos a disfrutar el concierto. Gracias.